A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos, con las noticias más importantes del día. El término arena dejó tiempo atrás de ser sinónimo de muerte. Hoy es un espacio de vida, de desarrollo de una de las actividades básicas del comportamiento humano, el deporte, que quizá, como ninguna, moviliza sentimientos y emociones, elimina como principio la violencia, intereses personales, trampas, desunión e intrigas. El deporte, con sus valores, solo deberá entregar mensajes de bien para mejorar las actuales estructuras sociales y políticas en deterioro en las que vive nuestro país. Hoy entregamos a nuestra audiencia de la ciudad de Quito deportes, y en especial a la parroquia de Calderón, uno de los sectores populares de mayor desarrollo de la ciudad, con una población estimada en 1 millón de habitantes, que están en contacto diario con el canal 29 UHF y el canal 29.1 UHF Digital, presente con sus instalaciones deportivas en Llano Grande, su centro de gravedad. Un día como hoy. Nada en la historia ha cambiado tanto al mundo como el propósito de un personaje por hacer lo que entonces parecía imposible. Ese hombre, el genovés Cristóforos Columbus, convenció a los reyes católicos de España, y en especial a la reina Isabel, para que financiara lo que en aquel entonces era una misión suicida. Su propuesta era navegar por el occidente para llegar al oriente, sin importar las leyendas y los miedos colectivos por los monstruos y los infiernos que esperaban a los atrevidos más allá del horizonte. Y así lo hizo, al mando de una expedición de 3 carabelas, que tras 70 días llegaron a lo que creyeron las Indias Orientales, pero sin imaginar nunca que en medio del océano iban a chocar contra el más rico y alucinante de todos los continentes. Era América, tierra de gente y países nuevos, de plantas y animales exóticos, de oro y de riquezas, de culturas variadas y extrañas, todas diferentes. Ese era nuestro continente, al que los europeos nunca pudieron definir. Ellos solo sabían que no éramos europeos, que no éramos blancos, que no éramos cristianos, que no conocíamos ni sus dioses ni sus lenguas. 2 días antes de aquella fecha, el 12 de octubre de 1492, Cristóbal Colón escribió en su diario: «Hemos escuchado revolotear y cantar pájaros sobre nuestras cabezas toda la noche». Ese era el anuncio, sin duda, de que había tierra firme muy cercana. Y una madrugada, el comandante Vicente Yáñez Pinzón dio el grito alborozado de «tierra». Nunca una sola palabra había significado tanto en la humanidad, y así cambió la historia para siempre. Fue un día como hoy, 12 de octubre de 1492. Así empezaba nuestra historia moderna, historia que todavía no acabamos de escribir. Las principales noticias del día. Titulares. Judicatura suspendió a jueces que fallaron en contra de la Corporación Financiera Nacional. 5 periodistas serán incluidos en el sistema de protección a víctimas y testigos de la Fiscalía. El tercer secretario de Comunicación del Gobierno es Andrés Seminario. Salarios del sector público subirán en $750 millones en 2023. En el segmento de opinión, una objeción que no alcanza. Los editoriales serán de Hernán Pérez Luz. ¿De qué lado estamos? ¿Del de Rusia o de Ucrania? Simón Espinosa Cordero, la devaluación de la palabra. Ramiro Rivera, nuestra política de cada día. José Hernández, Lazo es víctima de su cordón umbilical. Noticias del día. Judicatura suspendió a jueces que fallaron en contra de la Corporación Financiera Nacional. El Consejo de la Judicatura suspendió a 3 jueces que participaron en un proceso iniciado por la Corporación Financiera Nacional. Según la entidad financiera estatal, la compañía tenía valores vencidos, pero la empresa presentó en 2020 una acción de protección con medida cautelar que le permitía extinguir la deuda a través de una dación en pago. Se trata de los jueces José Eduardo Cuellar Punín, Adolfo Richard Gaibor y Carlos Alberto González Abad. Los jueces dispusieron que la CFN debería aceptar los bienes entregados
en dación. De allí que la institución presentó una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional. Según la sentencia de la Corte, los jueces desnaturalizaron la acción de protección al haber dictado una medida de reparación que extinguió una obligación de naturaleza contractual, y que el tema debió resolverse por la vía ordinaria. Además de la Corporación Financiera Nacional, el juez Carlos González participó en otros procesos emblemáticos para el país. Según Renato González, director general del ISPOL, el magistrado devolvió $2.000 millones a los hermanos Isaías. Se refiere al fallo de septiembre del 2022 en el que González integró el tribunal junto con Richard Gaibor y Fabiola Gallardo, que ratificó la sentencia que ordenó la restitución de los bienes incautados a Roberto y William Isaías. También ratificó el sobreseimiento para Javier Neira y Oriana Rumbea en el caso Citadel. La Judicatura resolvió suspender a los 3 jueces tras recibir la declaratoria previa por error inexcusable emitida por la Corte Constitucional mediante sentencia el 20 de julio del 2022. Allí se determinaba que los magistrados incurrieron en error inexcusable dentro del recurso de apelación en el proceso judicial. La medida durará 90 días, tiempo en el que se deberá tramitar el proceso disciplinario contra los referidos jueces. La sanción por infracciones gravísimas es la destitución. 5 periodistas serán incluidos en el sistema de protección a víctimas y testigos de Fiscalía. Con un escenario de violencia que va en aumento y en amenazas que llegan a medios de comunicación, el Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación anunció que periodistas serán incluidos en el sistema de protección a víctimas y testigos de Fiscalía. Esta instancia comunicó que ante la solicitud del Consejo de Comunicación, la Fiscalía dispondrá a los fiscales provinciales que de manera inmediata efectúen investigaciones y se atienda el requerimiento de incluir a periodistas en el sistema de protección de víctimas y testigos. Esta medida ocurre días después del ataque armado que recibió el canal RTS. La semana pasada, sujetos en moto dispararon uno de los accesos de la estación televisiva y dejaron panfletos en los que se amenazaba también al diario Extra. En una entrevista con Notimundo, Yanir Cruz, presidenta del Consejo de Comunicación, afirmó que las últimas semanas se han incrementado las acciones que amenazan la vida de los periodistas. Desde el 11 de julio del 2021, el momento se han registrado 301 agresiones según datos de ese consejo. Cruz reconoció que hoy desempeñar esta profesión representa un alto riesgo en el crimen organizado, que estaría atrás de estos atentados. La funcionaria explicó que 5 periodistas que han sido amenazados estarán en el sistema de protección sin necesidad de que puedan hacer la denuncia. La principal del Consejo dijo que hay protocolos para levantar y alertar y encaminarlas a la Fiscalía, pero se necesita que desde el Comité de Protección a Periodistas se haga oficial esta responsabilidad. Falta reforzar desde otras instituciones en el garantizar, por ejemplo, si un periodista es amenazado y quiere situarlo como víctima o testigo protegido, no hay recursos que garantías podemos hacer, aseveró. El tercer secretario de Comunicación del Gobierno es Andrés Seminario. El primer mandatario, Guillermo Lasso, posesionará a Andrés Seminario como nuevo secretario de Comunicación en reemplazo de Leonardo Lasso, que presentó su renuncia irrevocable. Así lo confirmó Iván Correa, el secretario de la Administración Pública, que dijo que lo importante es que quien ocupe este espacio pueda seguir manteniendo en vigor el proyecto político del presidente Lasso. En su perfil, Seminario se describe como un periodista de oficio, consultor de comunicaciones, estratega y creador. Tiene maestría en Comunicaciones, Relaciones Públicas y Protocolo otorgada por ESERP, Universidad de España, y posee un diplomado en Mercadeo y Ventas otorgados por la Universidad de Especialidades Espíritu Santo junto con la Universidad de Valparaíso, Chile, entre otros. Fue secretario de Comunicación durante el gobierno del expresidente Alfredo Palacio.
Ha sido docente universitario, editorialista y ha dado conferencias sobre comunicación dentro y fuera del país. Sobre la salida de Leonardo Lasso, el secretario Correa dijo que todos quienes son parte del gabinete son evaluados constantemente por el presidente y se tomó una decisión con base a los objetivos que tiene el gobierno. Negó que la salida tenga que ver con lo sucedido el 9 de octubre, cuando el presidente Lasso dio por muerta a la policía Verónica Songor, atacada por delincuentes en Nueva Prosperina, cuando en realidad la uniformada aún lucha por su vida. Esto hizo que el mandatario tenga que reconocer su error y disculparse con los familiares de la policía que se encuentra en estado muy grave. Salarios del sector público subirán en 740 millones en el 2023. El gasto en salarios del sector público no financiero de Ecuador sumará 11.992 millones en el 2023, según la programación fiscal publicada en septiembre por el Ministerio de Finanzas. Se trata de un aumento de alrededor de 740 millones frente al presupuesto del 2022. Estas cifras son parte de los principales indicadores que sirven de base para la elaboración de la Proforma 2023. Finanzas debe presentar el 1 de noviembre a la Asamblea Nacional. El sector público no financiero incluye el gobierno central, las empresas públicas, los gobiernos seccionales y las empresas estatales. Los gastos en personal son los egresos que tienen más peso para el Estado. Estos representarán el 9,8% del Producto Interno Bruto de Ecuador en el 2023. Además de los salarios, los gastos del personal contemplan beneficios como los décimos, las compensaciones por despidos, las jubilaciones y las horas extras. El gasto en personal del sector público será incluso mayor al de la inversión, que equivaldrá al 6,1% del PIB, 7.464 millones en el 2023. El ministro de Finanzas, Pablo Arosemena, explicó que la mayor parte de ese aumento en el gasto de sueldos públicos en el 2023 será por la Ley de Educación Intercultural. La ley aprobada por la Asamblea en marzo del 2022 dispone alzas salariales para los docentes. Según Arosemena, esta equiparación salarial demandará un gasto adicional de 450 millones en el presupuesto del 2023. De ahí que el presupuesto para salarios de los docentes será de 2.147 millones en el 2023. Aunque el gobierno de Guillermo Lasso no ha logrado recortar el gasto en salarios públicos, su meta es controlar su ritmo de crecimiento hasta el 2025, cuando termine su gestión. Entrevista del día. La mañana de este miércoles en Radio Sucesos, María Bron Pérez, ministra de Educación, habló sobre la participación en las mesas de diálogo. Escuchemos lo que dijo. Bueno, hablemos del tema derechos colectivos. La mesa de derechos colectivos que firmó un acuerdo, 55 están dentro de esta mesa, ¿verdad? Así es. Esta, Milton, ha sido una de las mesas, diría yo, más complejas en términos de la cantidad de temas o la diversidad de temas que tiene el tema de derechos colectivos. Esto no solamente abordaba el tema de educación intercultural bilingüe y la etnoeducación, que es el tema que precisamente es de nuestra especialidad, por así decirlo, como Ministerio de Educación, sino que también como Ministerio de Educación fuimos nombrados como líderes, por así decirlo, de esta mesa completa de derechos colectivos, en donde se trataron una diversidad de temas que tenían que ver, por ejemplo, con temas que tienen que ver con consulta prelegislativa, temas que tienen que ver con el Ministerio de Ambiente, temas que han tenido que ver con el Ministerio de Cultura y Patrimonio, entre otros. Estuvimos más de 30 instituciones educativas en esta mesa de diálogo trabajando sobre toda esta diversidad de temas, y también tuvo una particularidad, que es que dividimos o se subdividieron los temas de
en 2 actas. Una primera acta que trató específicamente los temas de educación intercultural bilingüe con esos primeros 14 acuerdos, y una segunda acta para completar el resto de los temas que la mesa evaluó. Y allí vimos en educación intercultural bilingüe sobre todo cómo aterrizar, Milton, lo que ya está prevista en la Ley Orgánica de Educación Intercultural, toda vez que la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe y la Etnoeducación se crea en la misma ley a través del artículo 87 y que sus atribuciones en el artículo 88 ya están debidamente señaladas, y es la misma ley la que plantea autonomía técnica financiera de esta institución, de la Secretaría, que es además una institución que pertenece al Ejecutivo, que debe trabajar articuladamente con el Ministerio de Educación, porque así como también se respeta un sistema de educación intercultural bilingüe y de la etnoeducación en esta ley, también se habla de la unicidad de un único sistema nacional que debe tener coherencia. Por lo tanto, son dos sistemas que deben hablar entre sí, y este sistema de educación intercultural bilingüe debe responder a este espíritu de un sistema nacional. Y es así como se adelantó este diálogo para precisamente establecer cómo hacer una transición o una transferencia de competencias a la institución que sea una transferencia responsable, en un proceso en donde ya cuenten con el presupuesto, que cuenten con las capacidades técnicas. Y esto ya lo veníamos trabajando desde el Ministerio de Educación y con la Secretaría antes de las mesas de diálogo, inclusive, en donde se había, por ejemplo, contratado ya más de 30 personas especialistas en cada una de las lenguas que puedan trabajar y mejorar la cantidad de recursos que tenemos disponibles en educación para cada una de estas mesas. Por lo tanto, vemos allí ya el aterrizaje específico de todos estos temas que son de suma importancia para poder hacer realidad esto que recurrentemente salió en las mesas de diálogo, que es cómo alcanzar ese Estado plurinacional que está en la Constitución, hacerlo en la diversidad que tiene nuestro país, pero también respetando esta unicidad del Estado ecuatoriano. Ahora, de este acuerdo nacerá el Ministerio de Educación Intercultural Bilingüe y de Educación, o una secretaría con rango de ministerio. Nace la conformación del Consejo Plurinacional Bilingüe. Milton, no, realmente no es a través de los acuerdos que nacen, sino que nacen a través de la ley promulgada por la Asamblea Nacional en la reforma a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. En esta ley, los artículos establecen la creación de este sistema, y el sistema está conformado por varias instituciones educativas. La estructura del sistema de educación intercultural bilingüe y la etnoeducación, según el artículo 83 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, tiene 4 actores. Tiene la Autoridad Educativa Nacional, es decir, el Ministerio de Educación como parte de este sistema de educación intercultural bilingüe de la etnoeducación, el Consejo Plurinacional del Sistema Intercultural Bilingüe y la Etnoeducación de los Pueblos y Nacionalidades, una institución colegiada que debe ser creada según esta misma norma a través del Consejo Nacional Electoral, y este consejo, del cual también participa la Autoridad Educativa Nacional, es quien luego designa al tercer actor, que es el secretario o secretaria de la Secretaría del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe y la Etnoeducación, y el cuarto actor son los centros educativos comunitarios interculturales bilingües y de la etnoeducación. Ellos conforman este sistema. Ambas instituciones, la Secretaría y el Consejo, se crean a través de la ley. Lo que hemos determinado en las mesas es que hubo una creación previa de la Secretaría, que fue una creación a través de decreto ejecutivo, que fue expedido antes a la reforma de la ley orgánica. Por lo tanto, fue un decreto previo que, una vez sale la ley, debe ser derogado, porque ya tiene una norma que dicta, digamos, o que habla sobre el tema de la creación de la Secretaría, y que está por encima de ese decreto por ser una norma de posterior y de mayor jerarquía. En este sentido, la Secretaría pasa a ser parte del sistema por ley. Se elimina ese decreto previo, y uno de los acuerdos es que precisamente conjuntamente se definan cuáles van a ser
las propuestas que se envíen desde esta mesa de trabajo que se conforma a través de las mesas de diálogo al Consejo Nacional Electoral para crear el Consejo Plurinacional, y algunas recomendaciones que expediría esta mesa también de cómo debería ser el proceso de selección de ese secretario, que está ya previsto en la ley, pero que no tenemos todavía el detalle, y el Consejo Nacional Electoral pues también tiene este rol fundamental. Y luego, a su vez, también se acordó que el secretario tenga rango de ministro. Esto no quiere decir que la secretaría se eleva a nivel de ministerio. Sí es parte del Ejecutivo, es parte del gabinete, a nivel de secretaría. Cosa similar pasa, por ejemplo, con la CENESID. La CENESID es una secretaría cuyo secretario tiene un rango de ministro, ¿no? El rango de ministro tiene que ver más bien con el manual de puestos, por así decirlo, pero que no modifica en ningún sentido el nombre o las atribuciones y competencias de la Secretaría, que ya están previstas en la propia ley. Por su parte, Juan Rivadeneira, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Quito, esta mañana en Radio Sucesos habló sobre el proceso de selección de representantes al Consejo Directivo del IES. Veamos la nota. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social está en riesgo. Y más allá del acuerdo entre ustedes, parecería que están en sintonía con lo que el gobierno quiere. El presidente Lasso firma el decreto 571 para acelerar este cambio en el Consejo Directivo, que esté en manos de ustedes. Y en efecto, si podríamos encontrar un calificativo a la reunión de ayer, es histórica. Eso nos han dicho pues personas que están actuando en la vida pública, otros periodistas quienes nos acompañaron en la rueda de prensa, porque como usted bien dice, Milton, es una foto que no suele verse en un ambiente de acuerdo, más bien suele verse pues en distintas fotos en posiciones de desacuerdo. Entonces creo que ese es un primer gran punto que tenemos que valorar como sociedad. Me parece que pues ante tanta polarización, ante tantos problemas, ante tanta separación, creo que ver una foto de, usando una palabra que está pues muy de moda, de encuentro, creo que eso ayuda pues a darle algo de esperanza al proceso, en este caso de la seguridad social. Con esto queremos ser muy claros que tampoco es que los cambios en los representantes de la seguridad social van a cambiar la seguridad social en el país, pero sí pueden construir un primer cauce para encontrar una salida, Milton, y nos estamos entusiasmados, por decirlo de alguna forma, siendo también muy responsables y muy cuidadosos al encontrar un espacio en que con los trabajadores, el sector empleador ha encontrado un punto de encuentro y un punto de acuerdo para avanzar en este proceso de la designación de los nuevos representantes ante el Consejo Directivo del IES. Ahora, cierto es que no es la solución a una situación complejísima, gravísima, que tiene que tener, digamos, cambios estructurales y de fondo, pero sí es un paso importante, tener 2 delegados en funciones prorrogadas por 10 años. Y ahora, primero, César Rodríguez es el representante de los empleadores. La pregunta aquí es, ¿los empresarios lo conocen? ¿Lo aprueban? ¿Lo reconocen? No ha sido un tema privado, ha sido un tema público y se lo ha visto en varios medios de comunicación la posición del sector empleador respecto a la representación, como formalmente pues señala la posición del señor Rodríguez. Existen varios medios de comunicación que también se han recogido la posición respecto a la ya no sentirse a gusto con aquel representante prorrogado además, y ya son 12 años en los cuales los representantes han estado prorrogados, así que es un buen momento para, en virtud del decreto 571 firmado por el presidente de la República el día lunes 3 de octubre, emprender este proceso. Y Milton, solo para entender el proceso rápidamente, el lunes 3 de octubre ha firmado el presidente de la República el decreto, el día miércoles la Federación Nacional de Cámaras de Comercio ya se reunió para emprender el proceso de buscar nombres de personas que cumplan con los requisitos y también pues no califiquen en las prohibiciones para esta representación tan importante, ¿sí? Para que pues las distintas federaciones, porque recordemos que el representante del sector empleador, ¿sí? Se compone de los electores que lo nominan, y estos son las cámaras de comercio, Federación de Cámaras de Comercio, Federación de Cámaras de Industria, Federación de Cámaras de Construcción, lo mismo con agricultura y con pequeña industria. De ellos debe salir una persona, y también hay un proceso que siguen los trabajadores, representados en el FUT y también pues en las organizaciones sindicales que lo componen, para llegar a tener la propuesta de una persona que sea el representante en el tiempo que el decreto también lo ha dado, que son 15 días término, que terminan el 25 de octubre. De manera que ese proceso, ¿en qué nos ha unido? Y si me permite, Milton, continuar. En procesos de, uno, entender cuál es la deuda histórica que existe con la seguridad social. Recordemos que hace algunos meses
Incluso el desembolso del Fondo Monetario había tomado algunos tiempo, unas semanas y unos meses adicionales, y esto fue público, porque las cifras respecto a la situación de la seguridad social no estaba, no era cierta, no era la que todos coincidían y no era una cifra que daba confianza respecto a la situación de la deuda con la seguridad social. En ese sentido se habla de cifras superiores a los 20.000 millones y lo que nos une es buscar, uno, entender cuál es la deuda y dos, cuál es el plan de pagos. Ese es un primer punto. Un segundo punto, la situación de los afiliados. Esto no es privado, es público. Y hemos visto cómo los afiliados, cuando desean conseguir una cita o buscar un medicamento, tener atención médica, no la encuentran. De manera que ahí hay que entrar con un plan de trabajo con los representantes y con el consejo directivo. Un tercer punto que es importante es el tema de la corrupción. Sí, la posición de los dos sectores es que exista una auditoría respecto al trabajo que se ha realizado para entender de qué estamos partiendo para pues atender aquellos problemas que también son públicos. Todos estos son públicos, que la gente lo está viendo y es solucionar un problema público. Y finalmente pues el reemplazo mismo de los representantes que nos ayude a construir un cauce para el tema de la seguridad social. Porque claro, para mucha gente causó sorpresa, ¿sí?, esta reunión en la cual los dos lados pues estaban de acuerdo en este punto. Después pues seguramente habrán otros temas que quizá nos distancien un poco, pero ya tener una mesa en la cual podemos conversar es significativamente importante. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Opinión. La semana pasada, la Corte Constitucional emitió su dictamen respecto a la objeción por inconstitucionalidad presentada por el Ejecutivo a la reforma a la Ley de Comunicación. En el mes de julio, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó un proyecto normativo que afecta a la libertad de expresión y de prensa. Mantiene un modelo que incentiva la censura previa, coarta las expresiones de los ciudadanos y le da al Estado la capacidad de determinar qué es verdad y qué no. Esta reforma, que nace del informe de minoría aprobado en el Pleno de la Asamblea Nacional, plantea, entre otras cosas, que la opinión no debe ser incluida como parte de los contenidos comunicacionales y deja abierta la puerta para que se pueda sancionar por la vía penal a quienes expresan opiniones incómodas. Además, propone una actitud discriminatoria contra ciudadanos extranjeros al no permitirles tener parte de las acciones de medios de comunicación. Y vale recordar que nuestra Constitución establece con claridad que los extranjeros gozarán los mismos derechos que los ecuatorianos. Y podría hablar durante todo el noticiero sobre las objeciones presentadas, tanto las de inconveniencia como las de inconstitucionalidad. Pero lo importante es hacer énfasis en algo. La reforma y el veto presidencial son parches y retazos que dejan de lado la oportunidad histórica de crear una nueva ley, una que les permita a todos los ciudadanos expresarse con libertad, que fortalezca el trabajo periodístico, que proteja a quienes laboran en los medios de comunicación y que haga del ejercicio de este derecho un concepto real al poder. No debemos olvidar que la libertad de expresión es la base del ejercicio de otros derechos y libertades. De ahí su importancia para la democracia y la convivencia pacífica en una sociedad. Quienes creemos en la libertad, defendemos el pluralismo y queremos fortalecer nuestra democracia. No debemos descansar hasta darle al país una nueva ley que realmente garantice, promueva y proteja la libre expresión, la libertad de prensa, de información y de comunicación. En tiempos donde se intentan acallar voces disidentes con el poder, donde se crean usuarios digitales para acosar a quien piensa diferente, donde a muchos les molesta el pluralismo de fuentes de información, la libertad de expresión es vital para sostener un modelo de sociedad liberal. Desde 1879, diferentes generaciones han luchado por la libertad, la igualdad y la fraternidad. Lo seguiremos haciendo y no descansaremos hasta darle una nueva ley de libre expresión a nuestro país. Gracias. Editorial. ¿De qué lado estamos? ¿Del de Rusia o de Ucrania? Artículo de Hernán Pérez Luz publicado en Diario El Universo.
¿En qué lado estaría Simón Bolívar en una guerra como esta que Rusia desató contra Ucrania? ¿A quién apoyaría San Martín? Se preguntó el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, al determinar el discurso que diera ante los delegados de las naciones que participaban en el reciente periodo ordinario de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, OEA, en el que pidió la solidaridad de la región ante la invasión rusa a su país. Creo que no apoyarían a alguien que se enfrenta a un país más pequeño como un típico colonizador, a alguien que constantemente miente y que no llama guerra a una guerra, añadió Zelensky. La pregunta del presidente ucraniano les parecerá a algunos como anticuada, y es que en una región preñada de cinismo, dominada por dictatorzuelos, en un continente donde Bolívar y San Martín han sido asesinados por quienes se llenan la boca invocando su nombre mientras se llenan los bolsillos robando y pactando con el narcotráfico, en una América Latina como la de hoy, claro que resulta incómodo que Zelensky nos pregunte de qué lado estamos. A esta gente le importa un comino la decisión de Putin de llamar a 300,000 jóvenes para mandarlos a morir al frente, la anexión de territorios tomados por la fuerza luego de supuestos referéndums y la advertencia de que no se descartará el uso de armas nucleares para defender su territorio. Nada eso parece importarles a muchos de nuestros líderes. Lo que está por verse es si la élite rusa y su pueblo están dispuestos a acompañar al paranoico de su líder en su absurda decisión de saltar al abismo. El señor Zelensky parece haberse equivocado en su discurso. En algunos países de la región, el nuestro es una de las excepciones, predomina la increíble idea de que debemos permanecer neutrales ante la invasión rusa y la anexión de territorios. Poco les importa lo que diga la Carta de las Naciones Unidas sobre el uso de la fuerza, como a pocos les llama la atención el bloqueo naval para que Ucrania deje de exportar alimentos al mundo. Para algunos, este es un conflicto que no nos atañe y, lo peor, es que hay una justificación en la agresión bélica a Ucrania con la cantaleta de la supuesta expansión de los países de la OTAN luego del colapso del Imperio Soviético. Basta leer los comentarios del propio Putin y sus discursos para caer en cuenta en que se origina su obsesión por restablecer el esplendor del Imperio ruso en los días de Pedro el Grande, cueste lo que cueste, y que nada tiene que ver con la decisión de Polonia, los estados bálticos y otros de solicitar su acceso a la OTAN tan pronto como el dominio soviético se desintegró. Claro que Bolívar y San Martín habrían condenado a Rusia, se hubieran horrorizado de los informes de la ONU y de la Corte Penal Internacional sobre la matanza de civiles, la violación de mujeres y las torturas. Pero nada de eso les importa a muchos políticos latinoamericanos. La suerte de Putin es que cuenten en la región con embajadores como Correa, que tienen el apoyo de los carteles de la droga y del crimen organizado. Por eso es por lo que suena bonito quejarse de la delincuencia en el Ecuador, cuando los que se quejan son aliados políticos del correísmo y que guardaron silencio por décadas mientras el narcotráfico penetraba en nuestra nación. Artículo de Hernán Pérez Luz, publicado en Diario El Universo. La devaluación de la palabra. Simón Espinosa Cordero. San Isidoro fue arzobispo de Sevilla desde el 599 al 636. Su obra emblemática, Las Etimologías, se llama así por el procedimiento de enseñanza que había empleado: llegar al origen y al significado de la palabra para pensar, expresarse con certeza y transmitir cultura. 20 extraordinarios libros almacenan y condensan todo el conocimiento de su tiempo. A lo largo de gran parte de la Edad Media fueron los textos más usados en las instituciones educativas. En el Renacimiento se dice que hasta sustituyó a los clásicos. Es la primera enciclopedia europea después de la Antigüedad. Asimismo, el jesuita Baltasar Gracián, junto a Francisco de Quevedo, representa la cúspide del conceptismo literario del barroco español en el siglo XVII. Después de Cervantes, más allá de la vertiente literaria, lleva a cabo un importante aporte a la historia del pensamiento: la sobrecarga del concepto,
labor que ocurre a la hora de transmitir sentidos y perspectivas en base al real significado de las palabras. Con lo dicho, se desea expresar y explicar que el renglón vital de la historia de la inteligencia humana es el lenguaje, y del lenguaje la palabra, que si su significado se pierde o se devalúa la cultura y la civilización retrocede. En el sector público ecuatoriano el ejemplo es patético, pues el uso y empleo de palabras, frases y expresiones vaciadas de significado etimológico y categoría conceptual han fracturado peligrosamente la noción de Estado, haciendo que la gente vaya por camino diferente, pero en un devenir peligrosamente anómico, es decir, ya no con leyes generales o suprasociales, sino con normas personales. Bueno sería, lector o lectora televidente que va a participar en las elecciones del 2023, que vaya a Google y consulte en el diccionario del español, antes RAE, Real Academia, las siguientes palabras: autoridad, alcalde, abogado o asesor, constitución, constitucionalista, comandante en jefe, consulta popular, corrupto, corrupción, código de ética, consejero o concejal, democracia, diálogo o delito, estado de derecho o estado de emergencia, fiscal, fuerza pública, gobierno del encuentro o gabinete ampliado, habeas corpus, identidad de género, juez, justicia, legislador, magistrado o municipio, pueblo, presidente, política o pobreza, república o seguridad nacional. Son palabras y frases que no dicen lo que dicen, porque se han convertido en simples eufemismos de lo intrascendente o de lo absurdo. Compruébelos. Mírese en el espejo de la Academia de la Lengua, yo también lo haré. Y lo que es peor, hay palabras como verdad, honor, honradez, ley, respeto, vergüenza y dignidad que han desaparecido de la conciencia pública y social sin haber sido reemplazadas ni con grafías ni con significados. Simón Espinosa Cordero. Nuestra política de cada día. Artículo de Ramiro Rivera publicado en Diario El Comercio. Caudillos encerrados en sus pequeños reinos e intereses. La política en nuestra historia fue una larga batalla. Tiempos de mesianismo populista. El enemigo creado. Trincas, oligarquías, plutocracia, los ricos. Siempre desde el discurso simplista, achacando a otros de lo malo que sucede y elogiando al pueblo como virtuoso, iluminado, lúcido e inteligente. Nuestro pueblo es bueno. Los malos son los conquistadores que se llevaron la riqueza o los gringos que nos explotan. Un largo rencor contra quienes han alcanzado riqueza. La política del resentimiento lo guardamos en nuestro ADN. ¿Qué ha cambiado? Poco o nada. En vez de mejorar la política, se arruinó, se fusionó con la corrupción, y una parte de ella es parte de la criminalidad y el narcotráfico. Tampoco aprendimos a ser tolerantes. Vivimos en el perpetuo conflicto, sin espacio para dialogar y entender lo común. Nos tratamos como enemigos que se aniquilan ignorando que así no se podrá avanzar. Es una obviedad que no es posible excluir el antagonismo en la política. Si ella tiene que ver con el poder, la conflictividad estará siempre presente. Pero con frecuencia en la democracia de la pluralidad es necesario mecanismos para procesar las divergencias y llegar a un mínimo de aproximación. No hay un espacio de equivalencia común con los valores de la democracia. Cada quien defiende lo suyo y para tal efecto no tiene límites ni reconoce las líneas rojas. Visión de país no existe. Ignoramos o perdemos de vista el país y la necesidad de pensar en el futuro, la conveniencia de avanzar y vivir mejor. La matriz de la política no es la ética ni la franqueza, es la prebenda, las canongias, los réditos y los pequeños espacios de poder. Será imposible un porvenir deseado si la política no mejora, si seguimos encerrados en los pequeños espacios de intereses y comodidades. Artículo de Ramiro Rivera, publicado en Diario El Comercio. Lazo es víctima de su cordón umbilical. José Hernández, 4 Pelagatos.
Es imposible que el presidente no sepa que la gestión ocupa un lugar central en las críticas contra su gobierno, por carencia o por deficiencia. Hay baja ejecución presupuestaria e incapacidad de aportar soluciones a problemas cuyo diagnóstico se reitera. Ejemplos: el desabastecimiento de medicamentos en los hospitales del IES, las cédulas y los pasaportes. ¿De quién depende la gestión? De los ministros y de altos funcionarios. ¿Quién es su jefe? El secretario de la Administración. ¿Quién es? Iván Correa, un amigo personal del presidente, una persona con quien ha trabajado en su banco. Pregunta: ¿tiene experiencia Iván Correa en el manejo de la administración gubernamental? ¿Maneja algún programa de formulación, desarrollo, seguimiento y evaluación de la gestión pública? No que se sepa. Entonces, ¿cuáles son los parámetros de cumplimiento que comparten los colaboradores del presidente? ¿Quién los fija? ¿Dónde están publicados? ¿Y qué tareas y plazos tienen? ¿Quién les hace seguimiento? En definitiva, ¿cómo se mide la eficiencia del equipo del Ejecutivo? Eficiencia plasmada en resultados de política pública, por supuesto, y no en capacidades de ilusionismo para caerle bien al presidente. No se ve una gestión fluida y contemporánea por parte de Iván Correa. No hay, que se sepa, gabinetes sectoriales o ampliados en los cuales se toman decisiones y se dan a conocer a la opinión. No hay, que se sepa, reuniones con los ministros de cada área para auditar su trabajo. ¿Y en qué país el presidente y su secretario de la Administración no se sientan, por ejemplo, con el ministro de Obras Públicas para que mapa sobre la mesa muestre cómo avanza su trabajo? Por casualidad, ¿alguien nota los compromisos que el presidente contrae en sus viajes por el país? ¿Alguien les hace seguimiento? La respuesta es no. De lo contrario, no se vería tanto reclamo en redes a propósito de su palabra empeñada y no cumplida. En cualquier gobierno, el déficit en gestión acarrearía un cambio del secretario de la Administración. Eso que es lógico, aquí no. En la realidad, el presidente Lasso seguirá con Iván Correa, apoyándose en él porque el presidente carece de esa dimensión política que lo incitaría a apostar por una renovación. En el fondo, Lasso no concibe otra forma de gestión que aquella que le ofrece, en el estilo que se acostumbró en el banco, su amigo Correa. Y además cree que como están las cosas, están bien. Él no es solo su administrador, es su filtro, el hombre que lo conoce, que sabe cómo toma decisiones, cómo le gustan las reuniones, cómo maneja las contradicciones. En definitiva, qué hace y qué no hace en sus horas de trabajo. En ese sentido, Lasso es un conservador absoluto que trasladó su estilo de trabajo del banco a la presidencia. Y también llevó a sus colaboradores. Eso tiene ventajas, los conoce, confía en ellos, y sus perjuicios. El principal, el presidente, está en la imposibilidad absoluta de efectuar una auditoría objetiva sobre las cualidades y los defectos de sus más cercanos colaboradores, especialmente aquellos con los que ha trabajado en Guayaquil durante años, y en particular Iván Correa. Él es, incuestionablemente, el funcionario con mayor poder después del presidente, y lo que le falta de empatía le sobra de impenetrabilidad. Es, definitivamente, tiene un peso y agrava el perfil de un gobierno que, a pesar de los esfuerzos de Lasso y su esposa, que siempre lo acompaña, se siente distante y se siente frío. No obstante, volviendo a la realidad, en Carondelet están convencidos de hacer una excelente gestión. El presidente anunció cifras encomiables, a su parecer, en la entrevista con Rafael Cuesta, y volverá sin duda a hacerlo en una entrevista este miércoles con Carlos Vera. Con otro equipo quizá Lasso sería impelido a cambiar, pero eso, ya se le dijo, es pura ficción. En su entorno más cercano no se habla de mala gestión, y esa es la realidad. José Hernández, 4 Pelagatos. Noticias internacionales. El Fondo Monetario Internacional indica que lo peor está por venir. La economía mundial se dirige a aguas tormentosas, dijo el Fondo Monetario Internacional este martes, a rebajar sus proyecciones de crecimiento global para el próximo año y advertir sobre una dura recesión mundial si los políticos manejan mal la lucha contra la inflación. Según el FMI, la economía mundial en 2023
se desacelerará a un 2,7% respecto al 3,2% del 2022. Sin embargo, al principio del año, las proyecciones eran más positivas, con cifras que no bajaban del 3,5% para este año y el próximo. La desaceleración de 2023 será generalizada y se espera que los países que presentan un tercio de la economía mundial se contraigan este año o el próximo. Las tres economías más grandes, Estados Unidos, China y la zona del euro, seguirán estancadas. En resumen, lo peor está por venir y para muchas personas, 2023 se sentirá como una recesión. Un tercio del planeta entraría en una recesión técnica, o sea, cuando una economía se contrae durante 2 semestres consecutivos. Al mismo tiempo, la inflación, y esta es una buena noticia, se reducirá en 2023 a un 6,5%. El invierno de 2022 será un desafío, pero el invierno de 2023 probablemente será peor. También para América Latina el escenario es negativo, con una previsión revisada a la baja para el próximo año de 1,7% en comparación con el 3,5% del 2022. Sin embargo, varios países como Brasil ya adaptaron medidas de austeridad al principio de 2021. Y esto ha protegido sus economías este año. Esta es una región que está expuesta a la evolución de los precios de los productos básicos, a la demanda externa y al endurecimiento de las condiciones financieras, y muchos países dependen de las remesas y del turismo, así que es una imagen un poco heterogénea. Según el presidente del Banco Mundial, los pobres son los que sufrirán más el golpe en 2023. Aún así, el FMI advirtió que hacer muy poco para combatir la inflación haría que la lucha fuera más costosa más adelante. También dijo que los gobiernos deben evitar promulgar políticas fiscales que empeoren la inflación. Esta proyección pesimista se debe a un momento tenso para la economía mundial, ya que las persistentes interrupciones en la cadena de suministro y la guerra de Rusia en Ucrania han provocado un aumento de los precios de los alimentos y la energía durante el último año, lo que ha obligado a los bancos centrales a aumentar drásticamente las tasas de interés para enfriar sus economías. Desde el Fondo Monetario Internacional, aquí en Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América. Se agrava la huelga en las refinerías en Francia. El 30% de las gasolineras sin combustible. El bloqueo de los depósitos de carburantes por parte de los huelguistas se endurece desde que el gobierno impuso servicios mínimos en la refinería ExxonMobil de Normandía. El sindicato Confederación General del Trabajo lo considera una afrenta para los trabajadores. Vamos a luchar contra esto porque es claramente un desafío al derecho a la huelga. Lo que decimos es que desgraciadamente ya no estamos en un estado de derecho y de libertades. Sufrimos un ataque frontal a nuestro derecho a la huelga, pero no lo vamos a permitir. La huelga afectó el miércoles a 6 de las 7 refinerías de Francia, incluidas las 2 del grupo ExxonMobil. El gobierno justificó los servicios mínimos por el acuerdo salarial alcanzado el lunes entre 2 sindicatos con la dirección de la empresa, con excepción de la CGT. Sin embargo, no hubo ningún avance social ni servicios mínimos en Total Energies, cuyas 4 refinerías están en huelga. Los bloqueos tienen un impacto directo en los automovilistas franceses, ya que alrededor del 30% de las estaciones de servicio del país o están secas o carecen de uno o más combustibles. La situación es especialmente crítica en la región de París y en los Altos de Francia. Algunos departamentos han introducido el racionamiento y limitan la cantidad de gasolina a 30 litros por vehículo. Los forenses recogen pruebas sobre los presuntos crímenes de guerra cometidos por el ejército ruso. Probar los presuntos crímenes de guerra cometidos por el ejército ruso durante la ocupación de parte del territorio ucraniano. Este es el objetivo de los expertos forenses que continúan trabajando en las cercanías de las ciudades en las que, como en Limán, se han localizado fosas comunes, como explica el jefe de la administración militar de la región de Donetsk, Pablo Kirilenko. Ya hemos hallado más de 50 cadáveres de soldados y de civiles. Tenemos una gran trinchera, una gran fosa común. Depende de cómo uno quiera describirla. Y con numerosos cadáveres aquí. Según las autoridades ucranianas, entre estos cadáveres hay algunos cuerpos de niños.
La mayoría de las víctimas podrían haber fallecido como consecuencia de los intensos bombardeos rusos en esta zona. No obstante, los investigadores recogen cuidadosamente todas las pruebas para intentar identificar a todos los fallecidos y establecer las causas de su muerte. El ejército ucraniano recuperó la ciudad de Limán a finales de septiembre durante la contraofensiva sobre las regiones de Donetsk, Kharkov y Gerson. El gobierno de Polonia distribuirá pastillas de yodo gratuitas debido a la situación en Zaporilla. El gobierno polaco ha decidido establecer puntos de distribución de pastillas de yodo gratuitas en todo el país, debido a la crítica situación en Ucrania y los ataques militares en los alrededores de la central nuclear de Zaporilla. Estas medidas entran en la llamada gestión de crisis, dice el viceministro de Interior de Polonia. Se trata de la preparación en caso de accidente en una central nuclear. Las pastillas que contienen el llamado yodo estable están destinadas a bloquear la glándula tiroides de una posible exposición y de la absorción del yodo malo y radiactivo, que se libera tras un posible desastre en una central nuclear. Por el momento no existe una amenaza real de contaminación radiactiva, pero queremos estar preparados incluso para el peor escenario. Las escuelas, los ayuntamientos y los parques de bomberos como este de Milanówek se han convertido en puntos de distribución de tabletas. De hecho, desde el 26 de febrero nosotros participamos en esta guerra ya que acogimos refugiados aquí en nuestro parque. Fue una sorpresa para nosotros lo de estas pastillas, pero estamos, por así decirlo, preparados para ello. La ciudadanía está preocupada, preguntan cuándo y cómo será el reparto de estas píldoras. Pero estos también preguntan por los efectos secundarios. Sinceramente, no sé qué efecto tendrá en los niños. El reparto de las pastillas debe ser rápido y eficaz, así lo explica el secretario municipal de Varsovia. El reparto de pastillas de yoduro de potasio comenzará cuando el ministro de Interior y Administración emite el anuncio correspondiente. Y una vez comience el proceso de distribución, toda persona interesada en adquirirlas tendrá que acudir al punto de distribución. Los comprimidos se entregarán a personas de hasta 60 años y a niños con el consentimiento escrito de sus padres. En las últimas semanas, muchos han empezado a comprar tabletas de yodo en las farmacias, mientras que otros siguen siendo escépticos con respecto a la medicación, cuestionando los posibles efectos secundarios como ocurrió con las vacunas. Magdalena Hodownik, from Warsaw, for Euronews. Telesucesos desde nuestro estudio principal y en el de Arena Telesucesos es el único medio de televisión que transmite de lunes a viernes 4 horas diarias de diversos eventos y novedades deportivas: el ecuavóley, básquet, tenis de mesa, halterofilia, taekwondo, esgrima, box, cachascán, gimnasia olímpica. Pueden ser observados en Canal 29 UHF y en todas las redes sociales en su televisión, sin ningún costo, desde la comodidad de su hogar, en nuestro canal y en las redes sociales. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.